Imagínense esto, es plena Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se enfrenta a un enemigo que sencillamente no puede comprender. Para descifrar esa mentalidad japonesa, acuden a una antropóloga, Ruth Benedict, y le dan una misión que parece imposible. Hoy vamos a meternos de lleno en su obra clásica, El crisantemo y la espada, un intento fascinante por decodificar la cultura que podía crear tanto a los soldados más feroces como a los artistas más delicados. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Benedict nos pone sobre la mesa una serie de contradicciones que dejaban a los occidentales, pues, con la cabeza hecha un lío. ¿Cómo era posible que una misma nación fuera brutalmente militarista y a la vez estuviera obsesionada con la belleza de un jardín o la simpleza de un poema? ¿Cómo podían ser tan feroces en la guerra y tan increíblemente corteses en su vida diaria? Esta es la pregunta del millón. Y ojo, no hablamos de pequeñas diferencias de carácter, hablamos de extremos totalmente opuestos que vivían juntos en la misma cultura, y a veces hasta en la misma persona. Resolver este acertijo no era solo un ejercicio académico, era un asunto de vida o muerte en el campo de batalla. Y aquí es donde aparece nuestra protagonista, Ruth Benedict, una de las antropólogas más brillantes de su tiempo. Pero su misión venía con un giro inesperado. Tenía que estudiar a fondo la cultura japonesa sin poner un pie en Japón, así como lo oyen. A ver, situémonos en el tiempo. Estamos en 1944. La guerra en el Pacífico está que arde, y el comportamiento japonés, como los ataques kamikaze o esa resistencia hasta el último hombre, era un completo misterio para los estrategas de Estados Unidos. Para poder ganar la guerra, y sobre todo para planificar la paz, necesitaban entender qué pasaba por la cabeza de su enemigo. Y este era el desafío monumental. Miren, para un antropólogo el trabajo de campo lo es todo. Es su herramienta principal. Pedirle a Benedict que hiciera esto era como pedirle a un biólogo que estudiara la selva del Amazonas desde una oficina en Nueva York. Tenía que descifrar una cultura entera sin poder observarla directamente. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues se convirtió en una especie de detective cultural. Se puso a devorar libros de historia, analizó con lupa las películas de propaganda para entender cómo se veían a sí mismos y, lo más importante, se sentó a hablar durante horas con japoneses americanos. Buscaba patrones, pistas, el software cultural invisible que dictaba su comportamiento. Y después de tanto investigar a la distancia, algo empezó a salir a la luz. Un patrón. Benedict descubrió lo que ella llamó el mapa de las obligaciones, una red súper compleja de deudas y deberes que, según ella, era el verdadero motor que movía a toda la sociedad japonesa. Y en el centro de ese mapa está un concepto clave, el on. Piénsenlo así. Es como si al nacer ya vinieras con una deuda de gratitud, una deuda gigante. No es algo que se pide, simplemente se tiene. Hacia los padres, por darte la vida, y en aquel entonces hacia el emperador, por darte una nación. Es una deuda que te acompaña siempre y que define quién eres. Y si quieren sentir el peso de este concepto, el on, no hay mejor ejemplo que la historia de Hachiko. Sí, el perrito que esperó a su dueño muerto en la estación de tren por años. Esa lealtad que no se rinde, esa devoción que va más allá de la lógica y de la muerte, eso es el on en su estado más puro. Ok, ¿y cómo se paga esta deuda gigante, este on? Pues resulta que hay dos maneras. El gimu es como una deuda infinita con tus padres y con el emperador. Es algo que nunca terminas de pagar. Por otro lado, el giri es más como una cuenta que llevas con el resto del mundo, tus suegros, tu jefe, tus vecinos. Esas son deudas que tienes que saldar con precisión para mantener tu honor y reputación. Y ojo, que esto del giri no es un juego. Tiene un peso social tremendo. Estas frases, que eran súper comunes, lo dicen todo. Alguien podía sentirse literalmente atrapado o forzado por el giri a hacer algo que no quería, solo para cumplir con sus obligaciones sociales. Es una fuerza que lo moldea todo. Bien, si la vida es un constante balance de deudas, ¿qué es lo que hace que la gente cumpla? Benedict descubrió algo fascinante. El verdadero policía no está adentro, en la conciencia, está afuera, en la mirada de los demás. Y aquí Benedict nos da una de las ideas más potentes del libro. Ella diferencia entre culturas de culpa, como las de Occidente, y culturas de vergüenza, como la japonesa. En una cultura de culpa, uno se siente mal si hace algo incorrecto, aunque nadie lo vea. En una cultura de vergüenza, el problema real es que te descubran. El pecado no es tanto el acto, sino que los demás se enteren. Y para que vean hasta qué punto la vergüenza, o haji, es algo serio, escuchen esta anécdota del libro. Es fuertísima. Un simple comentario sarcástico,
algo que en Occidente quizás ni notamos, fue descrito por un joven japonés como un asesinato del alma. Esto nos dice que la vergüenza no es solo sentirse incómodo, es una herida mortal al honor. Entonces, si la vergüenza es una herida mortal, ¿cómo se evita? Bueno, con un sistema de jerarquía súper estricto. La clave es saber siempre cuál es tu lugar en cada situación. Por eso la etiqueta, el lenguaje que se usa, la inclinación de la reverencia, todo está calculado para no ofender y por tanto no pasar vergüenza. Y hay un proverbio samurái que lo resume de forma magistral. Mostrar debilidad, hambre o fracaso es como abrirle la puerta a la vergüenza. Por eso el autocontrol es fundamental. Fingir que todo está bien, aguantar el dolor en silencio, es una manera de proteger el honor de la mirada del mundo. Muy bien. Ahora que tenemos todas las piezas sobre la mesa, volvamos al rompecabezas del principio. Recuerdan, agresivos y pacíficos, leales y traicioneros. ¿Cómo es posible? Bueno, Benedict tiene la clave para que todo esto por fin tenga sentido. La respuesta, según Benedict, está en que no hay un solo código moral que aplique para todo. Hay varios. El comportamiento no se juzga con la misma vara siempre, sino que depende del círculo o la esfera en la que uno esté actuando en ese momento. Benedict los llama los círculos de la vida, y cada uno pues tiene sus propias reglas de juego. En el círculo del Chu, el deber absoluto es con el emperador. En el del Ko, la lealtad es con la familia. En el del Giri se juega con las reglas de la reputación social. Y al final, en un círculo mucho más pequeño, casi como un punto, están los deseos personales, que casi siempre quedan en último lugar. Y así, ¡pum!, el rompecabezas se arma. Un soldado puede ser implacable en el campo de batalla, porque está en su círculo de deber al emperador, y al mismo tiempo ser un padre tierno y amoroso en casa, en su círculo familiar. No hay una contradicción interna, porque cada comportamiento pertenece a un círculo distinto y se juzga por reglas diferentes. Lo que para un extranjero parece una locura, dentro de este sistema, es perfectamente lógico. Y así es como llegamos al mismísimo título del libro, El crisantemo y la espada, la belleza y la violencia. No son opuestos que se cancelan, son dos partes de la misma imagen, dos flores que crecen en el mismo jardín. Cada una florece en su momento y en su círculo correspondiente dentro de la vida japonesa. Miren, el libro de Benedict ha sido muy debatido durante décadas, pero nos deja con una reflexión importantísima. Cuando observamos otra cultura y vemos contradicciones, ¿estamos viendo la realidad o solo estamos viendo el reflejo de nuestras propias ideas? Para entender de verdad a otros, quizá lo primero que hay que hacer es quitarnos nuestros propios lentes y atrevernos a ver el mundo con otros ojos.